Hermanos presentes y televidentes, sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Sabiendo que tenemos que seguir esforzándonos más y más, lo nuestro ha de ser celebrar, gozarnos con el Dios Padre que en Jesús se parte y reparte para la vida del mundo, gozarnos con el encuentro con los hermanos, que ha de ser fuerza que nos ayude a caminar. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos a Padre Rafael Méndez Hernández. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La carta a los Hebreos que escucharemos nos previene: nada se oculta a la mirada de Dios, mas Dios remite al que comete la falta a su Hijo, capaz de comprender y perdonar, porque ha experimentado nuestras debilidades. Escuchemos.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Mandatos, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Con la invitación de Jesús a Mateo para que lo siga, Jesús sorprende de nuevo a los especialistas de la ley y a los fariseos. Jesús deja bien clara su misión, ocuparse de los pecadores, pues los justos no necesitan conversión. Escuchemos el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra, espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se escandalicen porque me pica un poquito y me rasco la cara. Esto pica. Mi gente, esto pica. Entonces a veces cuando yo me quito la mascarilla y empiezo yo a rascarme, ay, se está tocando la cara, pero entonces, Señor, ¿qué ustedes quieren que uno haga si esto le pica a uno en la cara? Quiero primeramente comentar sobre la primera lectura, que es de la carta a los Hebreos. Esta carta, yo siempre la llamo la carta del misterioso autor de la carta a los Hebreos. Porque el autor es misterioso, nadie sabe quién fue el autor de esta carta. Es la única carta en el Nuevo Testamento que no se sabe cuál fue su autor. Al principio se creía, y de hecho cuando yo era chiquito, cuando yo era niño, y escuchaba en mi parroquia de Parcelas Amadeo de Vega Baja, que decían lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Pero la exégesis demostró que el autor de esta carta no es San Pablo. San Pablo, cada vez que escribe una carta, se identifica como tal. Yo, Pablo, discípulo del Señor, bla, 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 bla. Después sigue la carta y al final me despido con las firmas de mi puño y letra, Pablo. Ahí nosotros sabemos que Pablo no escribía personalmente sus cartas, sino que la escribía un secretario que él tenía, un amanuense que él tenía. San Lucas pudo ser uno de esos amanuenses. Y una vez que se escribía la carta, San Pablo entonces la firmaba. Y decía que, de hecho, en una de sus cartas dice que esa letra fea era la de él. Pero en la carta a los Hebreos no aparece ningún autor. Y es una carta que, entre otras cosas, es el griego más hermoso del Nuevo Testamento. Nosotros amamos, nos encanta el Evangelio de San Juan. Sin embargo, el griego del Evangelio de San Juan es espantoso. Mientras que el de la carta a los Hebreos y también el Evangelio de Lucas y su correspondiente Hechos de los Apóstoles, ambos por el mismo médico, son de un griego exquisito. Pero es interesante que, siendo esta carta de un griego exquisito, la carta a los Hebreos esté dedicada a los hebreos, a los judíos. Y entonces, entre otras cosas, la carta a los Hebreos desarrolla el tema del sacerdocio de Jesús. Había un problema con el sacerdocio de Jesús porque Jesús es de la tribu de Judá. Por parte de José es de la tribu de Judá. Y entonces, si Jesús era de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví.
Y entonces los puristas en escrituras pues tenían el problema de que Jesucristo no podía ser sacerdote y rey a la vez. Primeramente, hay una hipótesis muy interesante, y es la siguiente. Ustedes saben que aunque San José viene siendo simplemente el padre adoptivo de Jesús, pero María, nuestra Madre Santísima, pertenece a ambas tribus, porque María por parte de su padre era de la tribu de Judá. No lo dice, pero siempre la tradición ha sostenido que María era de la tribu de Judá por parte de San Joaquín. Pero por parte de Santa Ana, María también pertenecía a la tribu de Leví. Porque, según la tradición, Santa Ana, la madre de la Virgen, era prima, hermana de Isabel. Y en el Evangelio de San Lucas consta, está bien claro, que Isabel era de la tribu de Leví. Si Isabel era de la tribu de Leví, entonces lo más seguro que Santa Ana era de la tribu de Leví. Y por eso hace de María de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, y por consiguiente Jesucristo es de ambas tribus también. Y así que Jesucristo puede ser sacerdote y rey. Pero eso es una vertiente. La otra vertiente es que el sacerdocio de Jesucristo no es el sacerdocio de Israel. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio mucho más antiguo que el sacerdocio judío. Que el sacerdocio de Jesucristo se remonta a aquel personaje misterioso llamado Melquisedec. Nos dice el libro del Génesis que Melquisedec, rey de Salem, cuando Abraham tuvo una victoria, Abraham fue a ofrecer sacrificios a Dios en una ciudad que se llamaba, un pueblo que se llamaba Salem, y que la tradición sostiene que ese Salem era Jerusalén en sus principios. Acuérdense, estamos hablando que todavía la nación judía no existía. Y que cuando Abraham fue a este lugar, a Salem, para ofrecer sacrificios, sale este rey sacerdote misterioso, Melquisedec, a ofrecer nada más y nada menos que pan y vino. Mientras que siempre en todas las religiones, e incluso la religión judía, cuando se hacían sacrificios a Dios, se sacrificaban animales. Melquisedec lo que vino a ofrecer fue pan y vino. Y recuérdense, estamos hablando de Abraham, que Abraham viene siendo el bisabuelo de Leví, y que de Leví surgen los levitas. Así que el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo que el sacerdocio judío. Y el sacerdocio de Jesucristo no es el sacerdocio judío, sino el sacerdocio de Melquisedec. Algunos incluso llegan a insinuar que este Melquisedec era el mismo Jesús, porque Jesús existe desde antes de encarnarse, porque Jesús es Dios. Jesús no tiene principio. El Hijo de Dios no tiene principio. Simplemente en un momento dado se encarnó y nació de María, que es lo que celebramos en Navidad, pero en su esencia Jesús es Dios y existe. Como dice el prólogo de San Juan, en el principio existía el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y por el Verbo se crió todo. Así que la carta a los Hebreos, mis queridos hermanos, nos desarrolla ese sacerdocio. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. O sea, nosotros tenemos la dicha
nosotros tenemos la bendición de que nuestro Señor Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento porque pasó por él. Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento porque lo sufrió. Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento porque compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Ahora mismo que estamos pasando esta vicisitud, que es el problema de la pandemia. Y nosotros oramos, desde el Papa hasta este servidor, todos nosotros estamos orando por el cese de la pandemia y elevamos nuestras preces al Señor. Jesús sabe lo que es una pandemia. Jesús, por ejemplo, conoció la lepra. Y la lepra era una epidemia también. La lepra era una enfermedad sumamente contagiosa, fatal e incurable. Tenía los contagiosa, fatal e incurable. Y Jesucristo la conocía bien. Y entonces muchos de nosotros, nos estamos quejando de que hay que usar las mascarillas, hay que no podemos abrazar a los familiares, hay que yo no puedo con esto. Y cometemos las imprudencias que cometemos y que debido a esas imprudencias se han alzado los contagios de la pandemia. Y tenemos nosotros un sufrimiento por eso, porque tenemos que usar la mascarilla, no podemos abrazar a nuestra familia. Miren, mi gente, un leproso que no tenía cura, cuando te declaraban leproso, te quitaban la ropa, te daban una cotita para que te pusieras, una campanita, y tenías que vivir fuera de la ciudad. Tenías que vivir totalmente exiliado de la comunidad. Si se te ocurría entrar a la ciudad, tenías que estar con la campanita para anunciar que tú estabas por ahí para que la gente te dejara el canto, hasta que te murieras. Nosotros por lo menos podemos abrazar a nuestros seres queridos, los que conviven con uno. Podemos vernos por distintos medios, pero en tiempos de Cristo no era así. El leproso era ostracizado de la ciudad. Así que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que es una pandemia porque él vivió en un Israel que se sufría de la lepra. Y así que, como nos indica el misterioso autor de la carta a los Hebreos, nosotros tenemos que estar en constante oración con la confianza de que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que son los sufrimientos porque pasó por ellos. Ahora, remitiéndonos al Santo Evangelio, la vocación de Mateo y luego el pasme que Jesucristo le dio a los fariseos y a los publicanos. Mi gente, no hay ni condición, no hay pecado, no hay problema tan grande que Dios no lo pueda trabajar y resolver. Es como siempre yo le digo a la gente, no hay pecado tan grande que Jesucristo no pueda perdonar. Ay, Padre, pero los pecados contra el Espíritu Santo. Y ese pecado, y de hecho, ¿cuál es? Me acuerdo que mami siempre estaba preguntándose cuál era el pecado contra el Espíritu Santo, cuál era el pecado contra el Espíritu Santo. Y como yo no tenía el bagaje teológico que tengo ahora, yo era un muchachito, yo no sabía qué contestarle. Pero el pecado contra el Espíritu Santo es simplemente no dejar que el Espíritu obre en nosotros. No dejar que el Espíritu trabaje. ¿Qué pasa? La condición sine qua non para que Dios le perdone a uno el pecado, la condición indispensable para que el Señor nos perdone es el arrepentimiento. Pero ¿quién nos lleva al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Cuando tú te cierras al Espíritu Santo,
Tú no puedes dejar que el Espíritu Santo cree en ti el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso es que el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona. Pero fuera de eso, que dicho en arroyo visual, simplemente el único pecado el cual Dios no te va a perdonar es el pecado por el cual no te arrepientes. Ese es lo que Cristo nos quiere decir. Fuera de eso, no hay pecado tan grande que el Señor no te pueda perdonar. Ni hay pecador tan grande que el Señor no llame. Que a veces cuando el cura de la parroquia te dice a ti, mira que yo te necesito para lector, yo te necesito para ministro, yo te necesito para catequista, yo te necesito para diácono. Ay, no, yo no soy digno. Ay, yo no puedo, yo no soy digno. Y cada vez que me vienen con eso, que yo les digo son una sanganá, cada vez que me viene con eso yo le contesto, pero es que yo tampoco soy digno de ser sacerdote. ¿Tú te crees que yo soy digno de ser sacerdote? Claro que no. Pero si Cristo le dio con llamarme al sacerdocio, pues entonces yo tengo que decirle que sí. Aquí nadie es digno de nada. Aquí nadie es digno de nada. Ni el Papa es digno de ser Papa. El Papa es Papa porque el Señor lo llama a ser Papa. Monseñor Roberto González no es digno de ser arzobispo de San Juan. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo llamó. Y este servidor no es digno de ser sacerdote. ¿Por qué? ¿Y por qué lo es? Porque Dios lo llamó. Nadie es digno de nada aquí. Es Dios quien nos llama. Es Jesús quien mira a nuestro corazón y nos llama. Que no hay pecador tan grande que no pueda ser llamado por Jesús para una misión. Y luego, una persona indigna, el Señor lo llama. En el camino es el Señor quien va dignificando a uno. Es en el camino que el Señor va transformando a uno. Es en el camino que Dios va santificando a uno. Y uno tiene la esperanza de que cuando uno termine la misión siendo un santo, se haya santificado y haya sido transformado por Jesús. San Mateo es santo, es evangelista. San Mateo es uno de los 4 evangelistas y es uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica. Pero en el momento en que Jesús lo llamó a ser apóstol, él que era un cobrador de impuestos. Y para la mentalidad judía, los cobradores de impuestos, que esos son los publicanos, eso era uno de los pecadores más grandes. Lo que eran las prostitutas y los publicanos, a los ojos del pueblo de Israel, esos eran los pecados más grandes que podía haber en la sociedad. Los adúlteros, esos eran los pecados más grandes que podía haber en la sociedad. Por eso es que cuando Jesucristo llama a Mateo para hacerse discípulo suyo, ¡ay! Llamó a un publicano, Dios mío, llamó a un publicano, no puede ser, este hombre brega con pecadores. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Yo no vine a curar los sanos, que yo vine a curar los enfermos. Que eso es lo que nos dice el Santo Evangelio de hoy. Así que nadie es digno de nada aquí. Doña Irene no es digna de estar llevando esto aquí. Pero el Señor la llamó para eso. Así que ese es lo que hay detrás del llamado de San Mateo. No hay persona, no hay pecador tan grande, no hay persona que sea tan indigna que Jesús no la pueda llamar. Mi gente, dentro de los carismas de un párroco está el de discernir
los dones de los distintos miembros de la comunidad. Hay personas que quieren hacer algo y el párroco no los llama. ¿Pero por qué? Porque el párroco ha discernido que esta persona no puede hacer esto. Hay personas que desafinan, que no tienen oído para cantar, que no tienen voz y quieren a la mala ser miembro del coro. No, tú no tienes, no puedes. No puedes. Y a veces el párroco tiene que decirle no. Mas sin embargo, esa persona tiene unos talentos y dones dados por Dios, que es para que se pongan a utilizarse en otra esfera de la parroquia. Y la persona no los quiere aceptar. Entonces cuando la persona te dice, yo quiero cantar en el coro. No, tú no sirves para cantar un coro porque lo desafinas, pero tú puedes ser ministro de la comunión. No, yo quiero ser del coro. Y eso es soberbia. No. Todos tenemos aquí nuestros talentos y una de las responsabilidades de nosotros los párrocos es discernir los talentos de los miembros de la comunidad. Así que cuando el sacerdote te llame, no vengas con la bobería de que, yo no soy digno, porque el sacerdote te va a decir, claro que no eres digno. Yo sé que tú no eres digno o digna, porque yo tampoco soy digno de ser cura. Pero si el Señor te ha llamado para eso, tú olvídate, tú lánzate, que si no eres digno, va a ser Jesús quien te va a dignificar. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Jesucristo, sacerdote eterno y redentor, haz que la Iglesia sea en medio del mundo fermento de unidad y testigo de tu amor a toda la humanidad, sin hacer nunca acepción de personas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Palabra eterna del Padre, concede al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto y a todos los pastores de tu Iglesia sabiduría para conducir con paternal cuidado a su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de la vida y de la paz, concede a todos los pueblos la concordia y la fraternidad. Transforma el corazón de los que te persiguen en los más débiles y desprotegidos de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Camino, verdad y vida del mundo, haz que quienes nos nutrimos de tu pan y tu palabra, te sirvamos con generosidad en nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Martina Tita Cruz, Juan Ramos Delgado, Miriam Lourdes Santiago, Luz Carmona, Bebé Isabel Acosta, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Diany Sánchez, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, Carmín Correo, Cristina y Ángeles Arroyo, Antonia Correa y familia, Marta y Virgen Ortiz, Teresa Martí, Juan Cruz y esposo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por el doctor Enrique Cruz Pérez, Harold Jean Rivera, Carmen Lugo Delgado, Ramona Ocasio González, Raúl Fernández Rodríguez, Rafael Medina Vera, Rubén Fernández Vázquez, Francisco Javier Medina, Aizum Matos, Juan de Dios López, Nancy López Iglesia, Teresa Jiménez Ojeda, Mercedes Rivera Martínez, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, María Nieves, Andrés Matos Cid, José Vázquez, María Dominga Arroyo, Josué Vázquez, Jesús M. Correa, Mariano Villegas, Sigfredo Correa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Celia Medina Berríos y por una intención especial de Antonio Santiago
y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero también pedir también por la salud de Milagros Cáncer, que es una persona de nuestra comunidad, de aquí, de la comunidad de San Andrés, y también colaboradora de Teleoro, que ella su vista está peligrando, hay peligro de que se quede ciega. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también al Señor por el eterno descanso de Elizabeth Stewart, que era una gran colaboradora de nuestra comunidad parroquial. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos también al Señor por el descanso de estos 3 policías asesinados en el cumplimiento de su deber y por el consuelo que para sus esposas, para sus familiares, los hijos, los padres de ellos, porque eran jóvenes que daban lo mejor de sí para un Puerto Rico mejor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos y concédenoslas conforme a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré, te haré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán, por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nueva senda de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos sostenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo lleno.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, al orden episcopal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con Con su tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar un momento para comentar una noticia reciente que me ha hecho hasta reír y a veces me ha dado coraje. El Santo Padre Francisco en esta semana hizo un cambio en el Código del Derecho Canónico acerca de acolitado y lectorado, que ahora se permiten a las mujeres hacer eso.
así como sale en la noticia. Y de hecho me puse a leer en los rotativos de este país nuestro, el Santo Padre ha cambiado la ley y la madre de los tomates. Lo que ha hecho Santo Padre Francisco es simplemente poner in iure, o sea, poner en papel lo que ya de facto se está haciendo. O sea, el Papa no ha cambiado nada, el Papa simplemente ha oficializado el que haya mujeres y lectoras, no del Evangelio, en las liturgias. O sea, también yo me puse a leer los comentarios que se ponen los comentarios que se ponen después de la noticia, que las mujeres pueden leer la Biblia, que las mujeres no se pueden prohibir que se le lea la Biblia. En ningún momento la Santa Madre Iglesia le está prohibiendo a las mujeres leer la Biblia. Lo que estamos hablando es el contexto litúrgico. Lectoras, ministras de la comunión, o sea, yo me acuerdo, yo proveniendo de la diócesis de Arecibo, siendo yo joven, pues solamente habían hombres que distribuían la comunión, pero estando ya yo en el seminario, el obispo de Arecibo permite ya a las mujeres repartir la comunión, pero ya era algo que se hacía desde hacía tiempo en la arquidiócesis de San Juan. Yo me acuerdo que en el momento de la comunión, los hombres se ponían unas cotitas porque le llegaban hasta las rodillas para dar la comunión, y ahora eso no se hace. Eso es un ministerio laical. Lo que ha hecho el Papa es simplemente poner en papel, diciéndolo de manera sofisticada, poner in iure lo que se hacía de facto. Es como también en el misal estaba puesto que en el lavatorio de los pies solamente fueran varones. Algunos curas empezaron pues a también lavarle pies a las mujeres porque no había, en ese sentido no había sacramento involucrado, era simplemente un acto dentro de la liturgia. Y luego el Papa comenzó a hacerlo, Papa Francisco lo comenzó a hacer en las cárceles con jóvenes, tanto de un sexo como de otro. Y luego Papa Francisco lo que hizo fue poner en papel lo que se hacía ya de hecho. O sea, el Santo Padre Francisco no ha cambiado nada, simplemente ha oficializado lo que ya se estaba haciendo. Pero de la misma manera me daba gracia porque muchos de estos grupos que están pro ordenación de mujeres, no, que ahora eso es un paso hacia la ordenación de mujeres. El mismo Papa Francisco en su motu proprio significa de la iniciativa de él. Cuando el Papa emite un motu proprio, es una carta que él emite por iniciativa de él. En el mismo motu proprio, en el cual dice que, en el cual oficializa el acolitado, que es ministro de la comunión, el acolitado y el lectorado, también indica explícitamente que no al sacramento de ordenación para las mujeres. Eso es ya para los hombres, pues, porque Cristo lo hizo así. Así que no le hagan mucho caso a los muchos comentarios que se hacen de más y sigamos como estamos haciendo, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Te dedico esta canción con todo mi corazón a la Virgen siempre pura, la madre de mi Señor. Un ángel a ti te dijo, darás a luz un varón, serás una madre buena, Virgen Santa del Señor.
María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. Las flores de mi jardín son bonitas como tú, reflejan una pureza que llena mi corazón. Nosotros somos tus hijos, hermanos de corazón, y siempre te aclamaremos como madre.